Buenas tardes, mi nombre es Isaac Castellano, estudiante de la carrera de Geografía e Historia en la modalidad virtual de la UNEYES Guanare. En este momento vengo a hablarle un poco sobre lo que es el gobierno absolutista o el absolutismo. Ajá. Cada época de la historia ha tenido una forma de gobierno predominante, un régimen político que la mayoría de los países más relevantes del momento tenían semejante entre sí, sistemas que caracterizaban a la época y que actualmente relacionamos con ese periodo. Uno de estos sistemas políticos es el absolutismo y por eso hoy está la elección. Vamos a hablar sobre la definición y la característica del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo fue un tipo de gobierno y un régimen político monárquico, típico del antiguo régimen, es decir, es un periodo anterior de la Revolución Francesa. En este sistema, todo el poder resistía en el rey. En este poder no podía estar limitado por ninguna medida, excepto por la ley divina, que se decía que el rey tenía linaje divino, siendo la representación divina de Dios, y por lo tanto todo estaba sujeto a las normas terrenales. Para el absolutismo el rey era el Estado, por lo que todos los poderes emanaban de su figura y estaban subordinados a su voluntad. El poder del rey abarcaba todos los campos de la época, porque también tomaba las decisiones relaciones en el mundo religioso. El absolutismo dominaba a Europa Occidental durante 3 siglos, siendo la forma de gobierno más importante de la Edad Moderna. Esto supone un cambio frente a la época anterior, donde el poder estaba compartido entre el rey y los señores feudales. Ajá. La definición del absolutismo son tipos de gobierno y un régimen político monárquico del antiguo régimen. Es decir, ante la Revolución Francesa, en este sistema todo el poder recaía sobre el rey. ¿Cuáles son sus características? El rey tomaba todas las decisiones. Los robles del clero bajaban a tener su influencia, no tienen influencia. El rey tenía un ejército permanente. El rey cobraba una gran cantidad de impuestos. La iglesia debía responderle exclusivamente a la voluntad del Papa. La economía contaba con una intervención total de la monarquía. Ajá. Monarquía absoluta. La que era la monarquía absoluta era recaudar impuestos, control de la administración, control de la nobleza, control de la iglesia, economía mercantilista, reforzaba el ejército. ¿Qué es la Revolución Francesa? Se conoce como el movimiento Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. La Revolución Francesa trabajó como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia. A la vez se originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y sistemático, la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de la libertad y la fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente los conocimientos de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano. La causa de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta al control alguno. La desigualdad, lo social, la política y la economía, la falta de libertades y los derechos. A esta causa hay que añadirle un importante factor y poderosa influencia de las nuevas ideas. ¿Qué podemos nosotros destacar entre lo que es la Revolución Francesa y el absolutismo? Bueno, para mi criterio propio, profesor, el absolutismo y la Revolución Francesa prácticamente eso es lo que está viviendo hoy nuestro país. Nuestro país, Venezuela, está atravesando por una crisis política que bien lo podemos decir según la historia, y si nos ponemos a estudiar, Venezuela hoy vive un gobierno absolutista,
¿Por qué? Porque es un gobierno que, a pesar que Venezuela tiene su propia independencia, a pesar que Venezuela tiene su propia constitución, su propia república, y somos independientes y no somos esclavos, somos libertad, hemos sido libertados por el libertador Simón Bolívar. El gobierno de Paso está haciendo en Venezuela un gobierno absolutista, por donde solamente un presidente, a pesar que hay 5 poderes que pueden controlar el gobierno nacional, él quiere implantar ese gobierno porque es todo lo que él diga, es todo lo que se puede implementar, es todo lo que él quiera hacer. Es un gobierno absolutista, se le podría decir así, porque él se cree autoritario, él se cree que él está puesto ahí por Dios y que todas las religiones tienen que seguirlo a orden de él. No, en la Revolución Francesa se hizo esa revolución entre el pueblo civil porque para poder tumbar la revolución absolutista. Entonces así tiene que pasar en Venezuela. Un grupo de civiles venezolanos deberían formarse y crear una revolución, en este caso revolución venezolana, o sea, basado a la historia de la Revolución Francesa. ¿Por qué digo que Venezuela tiene un gobierno absolutista? ¿Por qué lo tiene? Porque eh, absolutismo. ¿Por qué lo tiene? Porque prácticamente los periódicos no tenemos libre de expresión, no tenemos, somos perseguidos, no podemos opinar, las leyes se manejan con un grupito actual que está prácticamente en la monarquía, ahí porque nadie puede expresar, no tenemos libre expresión, no podemos manifestar, somos desplazados, nos vemos obligados a abandonar nuestra familia y desplazarnos a otros países por busca de la economía, por busca de lo que se vive en Venezuela, viendo la historia de ese gobierno absolutista al gobierno que vivimos actualmente en Venezuela, es la misma aplicación, o sea, es la misma ideología. Todo está puesto por un solo hombre. Todas las leyes que diga están mandadas por un solo hombre, irrespetando la constitución, irrespetando los derechos humanos, irrespetando el libre tránsito, irrespetando el poder uno expresarse como ciudadano. En Venezuela tiene que nacer una revolución, como decir, un movimiento así estilo francés, que actúe y pelee para poder tumbar ese gobierno, digamos, ese gobierno de paso absolutista. Es mi expresión, mi libre expresión que yo le estoy diciendo porque leyendo estudiando la historia de este gobierno absolutista que todo lo mandaba era el rey y viendo la Revolución Francesa se puede acoplar, que es lo que vivimos actualmente en nuestro país. Tristemente, estudiar historia y no es meterlo en la política, pero es que van de la mano. Usted lee la historia de nuestro mundo y vive la historia actual que vive nuestro querido amado Venezuela, viene siendo lo mismo, se repite la historia, a pesar que nosotros tenemos nuestra propia soberanía, nuestra propia independencia, nuestra propia libertad, pero prácticamente estamos viviendo lo que nos dice estos gobiernos y lo que nos dice esta Revolución Francesa, porque esta Revolución Francesa fue que se alzó el pueblo, se alzó para poder tumbar al rey, donde no existía ningún poder, donde todo era él. Bueno, en Venezuela existen 5 poderes, pero a pesar de todo son gobernados por un solo rey. Hablamos de la Revolución Industrial. Durante mediados del siglo XVIII, a inicio de una etapa de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales que dieron nacimiento a la sociedad industrial. El proceso se recibe genéricamente el nombre de Revolución Industrial. Comenzó en Inglaterra y desde allí fueron difundiéndose primero hacia Europa continental y luego a los Estados Unidos, más tarde hacia otros países de la región. La expresión revolucionaria industrial fue utilizada por primera vez a fines del siglo XVIII en referencia de las transformaciones que en ese entonces se estaba produciendo en la economía británica. El término revolución se usaba para comparar la situación de Gran Bretaña, de la Francia, señalando que si en los últimos países estaba en marcha una revolución social política, Inglaterra también estaba viviendo un periodo de profundos cambios en la economía y en la sociedad.
de cuyo rango más visible era el nacimiento, la expansión de las industrias fabriles. En este contraste, en todo el mundo preindustrial, en el que la principal actividad económica era la agricultura, en la sociedad industrial el peso del sector primario fue reduciéndose al tiempo de que el crecimiento de la industria y los servicios. Una de las características de la sociedad industrial de la velocidad del cambio tecnológico que permite fuerte crecimiento en la producción y en la productividad. La sociedad industrial se caracteriza por un alto nivel en urbanización. No solo creció el porcentaje de la población urbana, sino que también se incrementó significativamente el número de grandes ciudades que eran muy pocas para la época del siglo XIX. Nacieron nuevas formas de organizaciones de trabajo y de la familia, nuevas clases sociales, nuevos modos de actividades políticas. Gracias al desarrollo de los transportes y de la comunicación, se incrementó el contacto entre las diversas regiones del planeta, recibió la actividad comercial y se incrementó el movimiento de las personas. Con la aparición de la impresa de vapor y de las otras invasiones de industrias editoriales, comenzó la producización de los impresos, la gran escala y la circulación de los libros, periódicos, entre los sectores cada vez más vastos de la sociedad, que asimismo tiempo vieron ampliada su posibilidad de entender su educación. ¿En qué consistió la revolución industrial? La revolución industrial consiste en un proceso de cambio estructural en que combina el crecimiento económico, la innovación tecnológica y garantizada, profundizar las transformaciones de la sociedad. El rasgo más característico de dicho proceso es el nacimiento y el desarrollo de las industrias fabriles. El crecimiento económico se debe principalmente al aumento de la productividad de la economía, y dicho aumento de la productividad es posible gracias a la innovación tecnológica y la organización de los rasgos esenciales de la innovación tecnológica con su uso y maquinaria, que reemplazaba la habilidad humana, y la utilización de nuevas fuentes de energía. El capitalismo. El capitalismo es un modelo que vamos a hablarle un poco a continuación. Nos dice que el capitalismo es la economía capitalista, es un sistema enmarcado dentro de un modelo económico que establece que las entidades privadas tienen el total control y dominio de los factores de producción industrial, empresarial y social. Siendo así, la economía capitalista se adhiere a los factores de control por medio del empresario, como también se aboca a todo lo referente en la relación de los bienes capitales, así como los recursos naturales y por último la fuerza de trabajo. Hay quienes relacionan a esta economía a la esclavitud. Las personas tienen sus empleos, trabajan jornadas extensas, con algunos pocos beneficios, pero que se resumidas cuentas pareciera un modo ilegal común de la esclavitud en todo lo ancho del mundo. La esclavitud va de la mano con la insistencia manera de titularizar los recursos productivos y privatizarlos, por lo que esto pertenece a personas y con un gran capital de manipulación. Para la economía capitalista es el mercado quien sirve para satisfacer al individuo y a cada una de las necesidades que estos tengan. El capitalismo, o sea, es como le digo, o sea, tocando la ciencia del capitalismo, entonces hoy en día en Venezuela está viviendo lo mismo, un gobierno absolutista, un pueblo que se ha alzado estilo Revolución Francesa para tumbar al rey, pero constantemente no hemos podido lograr que esa revolución venezolana pueda tener el marco de tumbar a ese rey, a ese gobierno absolutista que en estos momentos se encuentra en nuestra ciudad y otras ciudades del mundo también. Ajá, y Venezuela también va de la mano con el capitalismo, porque si no hubiera un gobierno capitalista, en Venezuela no existiera un porcentaje, un índice alto de pobreza, un índice alto de prácticamente de delincuencia, de desabastecimiento, aunque ha mejorado un poco, pero el poder adquisitivo en Venezuela no está. Entonces es un gobierno capitalista que cree que todo está bien, que cree que un profesor gana tanto, que cree que una persona puede vivir o un trabajador puede vivir con un salario mínimo. Entonces quiere decir que eso se podría llamar un gobierno capitalista.
¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. En el capitalismo el mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. En efectos conceptuales es la posición económica y social contra el socialismo. Introducción de la teoría marxista. Es correcto hablar del marxismo como una corriente de pensamiento asociada principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social indefinida, histórica, teoría sociológica, económica, ciencia política y epistemología, para la comprensión de las sociedades individuales en la clase de la fundamentación de una visión revolucionaria, el cambio social que ha inspirado innumerables movimientos sociales y políticos en el mundo a través de la historia moderna, presenta tres dimensiones identificables: una dimensión económica, sociológica, una dimensión política y una dimensión crítico-filosófica, expresada en la filosofía anterior en el idealismo de Hegel y el materialismo de Feuerbach. El análisis marxista, denominado materialismo histórico, enfatiza que el carácter denominante de las condiciones materiales relacionadas, asociadas a lugares de producción en la vida de las personas y en la ciencia que tienen sobre mismas en el mundo. Dicha base material es considerada en esta perspectiva determinante la última instancia de otros fenómenos sociales, tales como las relaciones sociales y políticas, del derecho y de la moral. El nuevo orden mundial. Vamos a hablarle del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial está basado en el ordenamiento que tiene la política a nivel internacional, el crecimiento que tiene las generaciones a futuras. El nuevo orden mundial son las industrias que van creciendo, como el desarrollo del internet, como basado en la tecnología, en la ciencia, en el nuevamiento, órdenes que se pueden mandar de los países hermanos, de llevar a un orden, a un nuevo orden mundial, a una nueva política, a una nueva centralización. La globalización. ¿Por qué es importante la globalización? A la globalización, leemos el concepto de globalización. La globalización, ¿qué es la globalización? Es un ejemplo de globalización, es un proceso de múltiples impactos, tienen efectos fundamentales en las esferas culturales, económicas, sociales, políticas, por ejemplo, en las redes sociales, los trabajos del libre comercio, las compras y ventas por el internet. Tenemos una pequeña gráfica que nos habla sobre la comunicación mundial sin límite. La globalización busca una comunicación sin límite, donde se avance al futuro, donde se avance prácticamente a la era digital, vamos a decirlo así, donde ya no tengamos conductores en los autos, así como el empresario Elon Musk que quiere crear carros eléctricos y ya ha creado carros eléctricos, y en muchas partes en el mundo hay algunos carros eléctricos porque ellos están un poco cortos sobre, o sea, ellos tienen un poco acceso al combustible. Ajá. Tenemos que la globalización, el liberalismo capitalista, es libre comercio, es flujo financiero, expansión de capital financiero, conquista de mercados. Aquí tenemos un mapa conceptual de ventajas y desventajas de la globalización. La globalización, sus ventajas son, su ventaja de la globalización son la cultura, multiculturalidad, mayor riqueza lingüística, la economía, mayor intercambio económico y comercial entre países, tecnología, aceleración del aparato productivo y de la comunicación en tiempo real, ambiente, fomenta el turismo.
En las desventajas en la globalización tenemos la transculturación, desaparición de las lenguas y dialectos autónomos. En la economía, tenemos que la desventaja es de la globalización es prácticas intervencionistas, aumento de la desigualdad y desempleo. Tecnología, la tecnología destituye la mano de obra de no calificada, o sea, como le digo, reemplaza manos de obra por máquinas. El ambiente genera daños en la contaminación. Bueno, para culminar voy a dejarle un pequeño video sobre la globalización. ¿Te has preguntado cómo la globalización afecta tu vida? ¿Te has preguntado cómo la globalización afecta tu vida? La globalización conecta economías y culturas de todo el mundo, pero también trae desafíos como la desigualdad y la pérdida cultural. Las empresas ahora pueden operar en múltiples países fácilmente. Los productos de todo el mundo están al alcance de un clic. Sin embargo, esto puede afectar a las industrias locales. Es crucial encontrar un equilibrio entre global y local. La educación y la tecnología son clave para adaptarse. Debemos valorar nuestras culturas mientras abrazamos el cambio. La globalización es un viaje, y todos somos parte de él. Bueno, profesor, esa es mi pequeña intervención sobre el módulo 3 y 4 de esta importante su proyecto como es Historia de las Civilizaciones. Sé que aún me falta un poco desarrollarme más, abrirme un poco más, pero créanme, desde aquí, desde la distancia, desde Estados Unidos que me encuentro, gracias a mi Dios, hago un pequeño esfuerzo por avanzar, no por la nota. A mí la nota no me preocupa mucho, a mí lo que me preocupa es avanzar y aprender. Y créeme que hoy en día, hoy estudiando lo que es el feudalismo, pude entender y lo que fue estudiando lo que es el absolutismo y la guerra francesa, pude entender que está asociado con lo que está pasando en nuestro país. Pude entender que van prácticamente de la mano de nuestro país, y así es que hoy en día podemos expresarnos que, o sea, si no estudiamos, no investigamos, no nos damos cuenta que nuestro país está pasando por los gobiernos anteriores, por los gobiernos de siglos atrás, que prácticamente en Venezuela o en la educación venezolana esas culturas se han perdido porque han politizado nuestra educación. Entonces, muy agradecido con usted, con el subproyecto que usted nos presentó, y gracias a eso pude entender que prácticamente nosotros estamos viviendo en nuestro país un gobierno absolutista, pero no podemos, el pueblo venezolano, el pueblo civil no puede fundamentar o hacer desarrollar una guerra así como la guerra que se hizo francesa. Pero sé que con el poder de Dios y de la mano de nuestro Señor Jesucristo, algún día Venezuela será libre. Me disculpa si politico un poco la intervención, pero es que estamos estudiando historia, y hablar de historia es hablar de politiquería. Y en este caso no digamos que es politiquería, es la realidad que vive en nuestro país. Muchísimas gracias, profesor. Habló para usted Isaac Castellano.